¿Con qué frecuencia anhela usted ver en sus vidas cumplirse las promesas de Dios? La verdad es que muchos de nosotros anhelamos ver a un Dios poderoso que obra en favor nuestro, que nos da lo que tanto anhelamos, lo que Él nos ha dicho que nos va a dar. Y bien es cierto de que Dios tiene el poder y que Dios no miente y no falla. Nos vamos a darnos cuenta en el pasaje de día que todo dependía no solamente de la obra de Dios, sino también de la manera como los que siguieron pudieron alcanzar aquella tierra de reposo, aquella tierra prometida que Dios había ofrecido a Abraham, porque después de muchos años pudieron alcanzarle. Vamos a ver lo que esto significa y cómo nosotros podemos, buscando la ayuda de Dios y escuchando de su palabra y siguiendo su guía, lograr esto. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en un momento con Dios. Estamos llegando casi al final del libro de Josué. Nos encontramos en el capítulo 21, en estos últimos versículos de este pasaje, cuando Dios dice en su palabra que le había entregado la tierra prometida que había ofrecido a Israel. Este pasaje nos muestra a nosotros la fidelidad de Dios y el cumplimiento de su palabra. Por algo que nosotros tenemos que ir aprendiendo y tenemos que mirar hacia detrás, es que para llegar a este momento, Israel tuvo que pasar por mucho tiempo enfrentando dificultades, batallas, guerras, conflictos internos y aún no solamente, sino llegar a creer que Dios iba a ser capaz de traer lo que Él estaba ofreciendo. Vemos eso desde el inicio. Cuando vamos hacia atrás, más de 400 años atrás, vemos a un hombre que estaba solo, quien había seguido la guía de Dios saliendo de Ur de los Caldeos y que llega a la tierra prometida y mirando ese territorio, Dios le dice, yo te daré un hijo y haré de él una gran nación y todo lo que tú ves aquí te lo daré a ti, a su descendencia. En ese instante dice la Biblia que Abraham creyó. Una de las cosas importantes para que nosotros podamos alcanzar las promesas de Dios es que nosotros tenemos que creerlas. Tenemos que aceptar de que lo que Dios dice se cumplirá de acuerdo a su plan. Ahora, el mismo Dios le había dado específicamente detalles de cómo iba a hacer esto. Le dice, no te los voy a dar en este momento, sino que después, cuando tus hijos salgan de otra tierra, yo los traeré acá y ahí ellos recibirán esto. Entonces Abraham sabía de que no era algo que en ese instante él lo recibiría, pero él confiaba en que Dios cumpliría su palabra y le daría esa tierra a sus hijos, lo que así fue. En Hebreos vemos de que Abraham lo creyó y lo miró con fe como que ya estaba a la vista de él. Entonces entendemos de que Abraham tuvo la fe suficiente para confiar en Dios. Pero no solamente fue eso, sino que vemos de que en ese instante, cuando llega el momento de sacar al pueblo de Israel de Egipto, Dios llama a un hombre, a Moisés. Y después cuando llegan a la tierra, el pueblo desobedece, no creyendo que Dios les iba a entregar eso. Y sabemos que eso trajo una demora de 40 años en el desierto. Pero ya todo esto estaba pasando. Ya Josué había llevado al pueblo ahora sí nuevamente a la conquista y se había conquistado todo. Y dice la Biblia que entraron en reposo. En otras palabras, ese lugar que recibieron, que no solamente era el lugar en donde fluía leche y miel, era el lugar en donde ellos iban a descansar, ellos iban a encontrar la paz, iban a encontrar la tranquilidad. Por fin estaban tomando posesión de lo que era suyo por promesa y lo estaban viviendo, lo estaban experimentando. Si bien antes lo poseían, pero en la promesa de Dios, pero físicamente todavía no era suyo hasta este momento. Y ahora sí podía decir, estamos en nuestro hogar ofrecido por Dios, y ahora podemos habitar en él. Y Dios dice en la Biblia que les dio eso como reposo. Nosotros a veces nos olvidamos de cuán importante es seguir la palabra de Dios, confiar en lo que nos dice y seguir exactamente lo que nos dice que hagamos. No necesariamente todo el tiempo fue tiempo de conquista. Gran parte de esta espera fue estar atentos al tiempo de Dios y pasaron muchos años hasta que Dios haya
llamado al pueblo de Israel sacándolos de Egipto. Vemos de que Dios no retarda sus promesas, Él las cumple, pero las cumple en su tiempo. Y a veces nosotros nos desesperamos porque a veces escuchamos una promesa de Dios y queremos que Dios obre inmediatamente en ese instante. Tenemos que estar atentos y aceptar su voluntad. Él sabrá cuándo y cómo nos entregará lo que Él cree que es bueno para nosotros. Y Él nos guiará a saber cómo poder alcanzar esas promesas. Nuestra dependencia de Él y nuestra confianza en Él nos llevará a obedecerle, a seguirle, a esperar, a buscar, y cuando nos llame el Señor, a conquistar lo que Él nos está ofreciendo a darnos. Así es que vemos de que Dios tiene todo preparado. Somos nosotros quienes tenemos que alinearnos a los tiempos y a las acciones de Dios para poderlo conseguir. No dude, cuando Dios le dice algo, usted confíe en lo que Él le diga. Prosiga lo que Él le dice. De esa manera usted podrá obtener las promesas de Dios cumpliéndose en su vida. Y en otras palabras, encontrará reposo a lo que Dios le está ofreciendo. Ese lugar de descanso en donde va a apropiarse y va a recibir las bendiciones de Dios que Él le ha ofrecido. Confía en Dios. Dios no le va a defraudar. Dios no le va a engañar. Pero tiene que seguirle, obedecerle, confiar y buscar, esperar. Y cuando sea el tiempo, tomarla. Dios tiene algo hermoso para cada uno de nosotros y siempre busquemos en ello. Pero recuerde algo muy importante, y esto es algo muy importante para cada uno de nosotros, y tal vez para usted que tal vez no ha escuchado antes. Hay un reposo eterno, que es en la presencia de Dios. Y para que nosotros podamos llegar a ese reposo, Dios nos ha prometido que nos puede perdonar de nuestros pecados, que puede darnos vida eterna y que puede llevarnos al cielo después de que muramos. Y no es algo que nosotros podamos hacer, porque nosotros no somos capaces de alcanzar eso. Dios en su misericordia envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios, ese es el ofrecimiento de Dios, que Dios ofrece perdón y vida eterna a todo aquel que pone su fe en la obra de Cristo. ¿Usted quiere llegar al cielo, el reposo eterno? Ponga su fe en Jesús. Crea en la promesa de Dios. Él está ofreciéndole vida eterna, perdón de los pecados, si usted mira a Cristo como su Señor, su Salvador, quien vino y murió por usted y por mí para el perdón de nuestros pecados. Crea en esa esperanza maravillosa. Esa es la promesa de Dios. Y si usted pone la fe en Él, cuando llegue el tiempo, cuando hayamos dejado de existir de este lado de la eternidad, abriremos los ojos en nuestro reposo, en las moradas eternas de nuestro amado Dios. Hasta ese día, confiemos en que la promesa de Dios se cumplirá a todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesús. Hasta pronto.